Y sucedió que en el año 11, en el tercer mes, al primer día del mes, fue dirigida palabra de Jehová a mí, diciendo: Hijo de hombre, di al faraón rey de Egipto y a toda su multitud: ¿con quién te comparaste en tu grandeza? Como Asiria, con el cedro del Líbano, de hermosas ramas y de frondoso follaje y de gran altura y de espesos ramajes en su copa. Las aguas a su alrededor le hicieron crecer y le dieron altura, fluyendo en sus corrientes alrededor de sus raíces, hasta que cubrió a todos los árboles del campo. Por eso descollaba su altura por sobre todos los demás, y se multiplicaron sus rebrotes y se alargaron sus ramas por las muchas aguas, y se extendió en sus renuevos hasta que anidaron en ellos todas las aves de los cielos, y bajo sus ramas parieron todos los animales del campo, y a su sombra habitaron todas las naciones. Y se hizo hermoso en su grandeza con la extensión de sus renuevos, porque tenía aguas abundantes en su raíz. Ni los más altos cedros podrían ocultarle en el jardín de Dios, ni los cipreses se asemejaron en sus ramas, ni las palmeras crecieron tan alto como él. Todos los árboles del jardín no igualaron su hermosura. Hermoso le hice con la abundancia de sus ramas, y lo envidiaban todos los árboles del jardín del Edén de Dios. Por tanto, así dice el Señor Jehová: por cuanto tú también te elevaste en altura, y te pusiste por cúspide entre tu denso follaje, y se enorgulleció tu corazón, te entregaré en manos de los poderosos de las naciones, y harán contigo según su maldad, hasta que te desechen, y te cortarán extranjeros terribles de naciones, y te dejarán en los montes y en los valles, y tus renuevos caerán por entre los campos, y tus ramas se amontonarán junto a los arroyos de la tierra, y saldrán de debajo de ti todos los pueblos que se cobijaron en tu sombra. Aunque en ti anidaron las aves de los cielos, y debajo de ti parieron los animales del campo, haré contigo para que no se enaltezcan las demás naciones, y sepan, y a los que crecen alto también los bajaré hasta el suelo, junto a los hijos de los hombres que descienden al abismo. Así te dice el Señor Jehová: el día en que te haga descender al Sheol, harán lamento, y detendré las corrientes de tus aguas abundantes, y te cubriré de tinieblas, como todos los árboles del Líbano que han caído. Y al ruido de tu caída haré temblar a las naciones, y se lamentarán por ti todos los árboles del Edén y los mejores árboles del Líbano, y descenderán contigo al abismo, junto a los que han muerto por espada, y junto a tus aliados. ¿Con quién se te comparará en tu esplendor y en tu grandeza entre los árboles del Edén? Pues serás abatido hasta lo profundo de la tierra, y entre incircuncisos yacerás junto a los muertos por espada, tú, Faraón, y toda tu multitud. Declaración de Jehová. Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 31, versículos del 1 al 18. Antes de reflexionar sobre este fragmento, porque es muy similar a otro que leíamos anteriormente, quiero hacer una mención sobre una pregunta que se me hizo. En este fragmento que acabamos de escuchar vemos cómo Dios sentencia la grandeza con la cual un día se revistió Faraón y por la cual se enorgulleció y ensoberbeció su corazón hasta el punto de merecer castigo, tal cual como en algún fragmento anterior Dios hacía más o menos el mismo llamado de atención al rey de Tiro, que se engrandeció y se ensoberbeció por su gran sabiduría y por la gran riqueza que acumuló con el comercio con los demás pueblos del Mediterráneo. Alguien me preguntó por qué cuando vimos ese fragmento sobre la grandeza y la caída del rey de Tiro, no mencioné lo que algunas corrientes del cristianismo asumen, interpretándolo como la gran altura y la caída de Satanás. Y la respuesta es, hermanos, que no hice esa mención porque sencillamente el texto bíblico no lo menciona. Es cierto que no son pocas las corrientes dentro del cristianismo que comparan ese fragmento de Ezequiel 28 con la posible historia de lo que sucedió con Satanás.
Pero como nosotros, recordarán ustedes, estamos evitando cualquier interpretación y nos estamos ciñendo al pie de la letra al texto bíblico, no nos atrevemos a hacer esa interpretación. Primero, porque el texto no lo menciona. Entonces es como obligar a que un texto hable de sin que el texto lo diga. Segundo, porque yo, Alexander, soy consciente de que algún día veré cara a cara a mi Dios y que Él me pedirá cuentas de todo lo que yo les diga. ¿Qué tal yo me ponga a hacer interpretaciones y no sean correctas y después mi Diosito termine diciéndome, Alexander, ¿usted por qué enseñó que esto significaba esto si eso no era? Yo no me voy a echar ese peso encima. Todas las interpretaciones que hagamos de la Biblia, me perdonarán incluso los grandes sabios y doctores de la Sagrada Escritura, no son sino eso. Interpretaciones de la única manera en la que podremos llegar a saber exactamente qué querría decir alguna figura literaria de las que usan los autores bíblicos, pues es que nos pongamos delante de esos autores bíblicos y les preguntemos, cuando usted escribió esto, ¿qué quería decir? De resto serán elucubraciones nuestras. Cuando estemos delante de Dios que desvela todo misterio, entenderemos perfectamente cada figura. Pero mientras estamos aquí en la tierra, por la enorme responsabilidad que esto para mí conlleva, yo particularmente me abstendré de hacer cualquier interpretación y simplemente me ceñiré al texto. Si el texto habla de castigo, hablaremos de castigo. Si el texto habla de amistad, hablaremos de amistad. Si el texto habla de lo pasajero de las riquezas, hablaremos de lo pasajero de las riquezas, pero evitaremos al máximo hacer cualquier tipo de interpretación. Cerrando este paréntesis y viniendo al fragmento de hoy, hay una pequeña frase de este fragmento que se nos puede escapar, pero que quiero invitarlos yo a que resaltemos. Dice por ahí el fragmento que por haberse enaltecido el faraón, pues Dios lo precipitará al suelo, como para enseñanza de los otros grandes que le vean, para espejo. Hermanos, en nuestras vidas seguramente tenemos muchos espejos. Y hemos visto cómo grandes se levantan y se enorgullecen, pero caen delante de los juicios de Dios o por el peso de las consecuencias de sus actos, de sus decisiones, de sus sentimientos, de sus pensamientos, de sus acciones. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, en fin de cuentas, es una enseñanza, un llamado a aprender, a que no cometamos los mismos errores. Cuando nosotros vemos a alguien que ha hecho mal y con nuestro dedo justiciero le señalamos acusándolo como si fuésemos jueces, estamos pasando por alto que Dios nos permite ver las caídas de otros, los errores de otros, los tropiezos de otros, para que nosotros aprendamos y no hagamos lo mismo. Nunca lo olvidemos. Todo lo que Dios nos permite ver que les sucede a otros puede ser enseñanza con la cual Dios quiere que nosotros evitemos lo que debemos evitar y hagamos lo que debemos hacer. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.